Tenemos un hecho que seguramente nadie nacido en este país podrá olvidar. La madrugada del 29 de enero de 1985 son fusilados. La última vez que se aplicó la pena capital sobre algún compatriota, esta vez eran los psicópatas de Viña, obviamente Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Top Collins. Atención, conozcamos quiénes son ellos, digamos, en rigor. Nombre: Carlos Alberto Top Collins, edad 32 años, estado civil, casado. Uno de los asesinos y violadores que durante un periodo de 2 años estuvieron sembrando el terror en la quinta región. Su secuaz, su amigo, su compinche, Jorge Sagredo Pizarro, 27 años, estado civil, soltero. Ahora la condición de ambos, incluso uniformados, pertenecientes al cuerpo de carabineros, no impidió que utilizaran, obviamente, sus placas, sus chapas, acercándose, obviamente, cuando las personas los veían venir, no tenían nada que temer, se sentían con cierto estado de seguridad, sin pensar que probablemente es los últimos seres humanos con los cuales se iban a encontrar, porque luego de pasar a ultrajar a las mujeres, terminaban matando a ambos en la mayoría de los casos, y el hombre incluso hasta torturado. Bueno, para entender un poco cuáles son las grandes cantidades de víctimas que estos psicópatas arrasaron en un periodo de 2 años, obviamente estamos llevando este tema porque próximamente se va a llevar a cabo una serie nocturna, una teleserie inspirada en este caso, que de alguna manera lo que queremos hacer acá también es tratar de develar qué es realmente la verdad detrás de esto, que es muy extraño. Estábamos en un periodo de dictadura militar, algunos decían que esto era parte de la cortina de humo para camuflar otros abusos aún peores que se llevan a cabo a diestra y siniestra, y otros dijeron que finalmente, si bien estas personas fueron monumentalmente pagados con la pena capital, fusilados, algunos dicen que no eran realmente los cuerpos, que finalmente eran personas mandadas, porque de hecho más adelante vamos a ver, algunos de ellos casi confesó, dijo: nosotros somos mandados. Finalmente esto es un puro montaje, si bien los hechos punitivos se llevaron estrictamente a cabo. ¿Algunos se acuerdan más o menos cuál era el clima que se vivía cuando esto estaba ocurriendo en la quinta región? Yo, Felipe, yo me acuerdo que... Sí, bueno, había temor, de hecho bajaban el índice de visitas, decían que el turismo estaba bajando. Exacto. Ya la gente no quería ir a Viña. Atacaban principalmente a las parejas, digamos, que aparcaban en lugares oscuros, obviamente para hacer lo suyo. Pero todo muy confuso en una época en que los diarios también no informaban de verdad. Claro. Entonces era una manera también de decir: oye, mira lo que está pasando, y ponerle luz a esa situación y sombra a todas las otras violaciones. Y efectivamente, en una época en que los medios de comunicación tenían una tremenda influencia en la opinión y en general las realidades de la sociedad. Entonces, claro, la gente no salía de las casas en la noche, y en el auto batía directo a tu casa, con mucho cuidado, mucho nerviosismo. Era casi como un toque de queda, digamos, impuesto. Así, obviamente colocado. Claro. Eso es lo que está diciendo. Mira, tenemos una gráfica con algunas de las primeras víctimas, porque ojo, a veces había momentos de pausa donde las personas decían: aquí ya no vuelven a atacar, sin embargo volvían a la redada. 5 de agosto del año 1980, esta vez las víctimas: Enrique Gajardo, de 35 años. El 12 de noviembre del año 1980, Alfredo Sánchez, de 34 años. 28 de febrero del año 1981, Fernando Laguna, 54 años, y Delia González, de 24 años. Hay que decir que en las dos casos anteriores había mujeres implícitas, pero donde ellos se dedicaban a abusar sexualmente de ellas. ¿Cómo operaban estos tipos? Bueno, obviamente dicen que se ponían el uniforme, se acercaban con cautela, y obviamente de alguna manera, como haciendo una especie así como de control, de fiscalización, la gente, digamos, obviamente sabría, digamos, con toda la confianza, y ante, digamos, a la idea de haber sido pillados, digamos, por la autoridad, y aquí cuando ellos procedían, obviamente, a reducirlo, o derechamente se veían que el hombre, digamos, era corpulento, que podía ofrecer alguna resistencia, de un disparo, digamos, lo eliminaban con toda rapidez. Tengo entendido... Sí, Salfa, yo creo que en esa época se podía detener por sospecha. Sí, exacto. Oye, yo creo que tú tenés más fresca la memoria, pero creo que se han hecho ya películas o historias del policía que llega, que detiene un auto, detiene una pareja y los mata, digamos. Por supuesto, es muy parecido como el psicópata norteamericano del Zodíaco, de Zodiac, que operaba completamente igual. Bueno, fíjate que esto no se detiene acá, porque cuando estos ataques, que van relativamente seguidos, luego continuaron en un siguiente periodo al año que venía. 25 de mayo de 1981, Luis Morales, 33 años, y Jorge Inostroza, de 31 años, 29 de julio, porque a veces estos gallos se embalaban. ¿Cuántas personas mataron? Y no solo mataban, una gran cantidad, pero ojo, no solamente se quedaban con una pareja en la noche, a veces seguían, digamos. Claro. Y digamos como en el caso. Exacto, 29 de julio del año 81, Raúl Laedo, 25 años, y Oscar Noguera,
27 años. 1 de noviembre del año 81 también, Roxana Venegas, 22 años, y Jaime Ventura, de 18 años. Exactamente. Solo para darle un ejemplo de los casos que vimos, ellos siguieron, después de haber atacado a una pareja, siguieron con el homicidio del taxista Raúl Aedo, al que veíamos de 25 años, y luego en la ruta Limache le metieron 3 tiros a Oscar Noguera. Su acompañante, una mujer de 30 años, fue ultrajada, pero salvó con vida. A veces casi las querían dejar como testigo, le abrían la puerta de una patada, la sacaban. Así fueron cachando. Es casi como, absolutamente. Y los carabineros. En serio, o sea, como se Asesinos en conoce serie, programados. Exactamente. Y como tú decías, entre el año 80 y el 83, el terror en la ciudad Jardín hacía que uno lo pensara 2 veces antes de salir a pololear. Bueno, por otra parte, como les decía, la teoría, digamos, que más sale a latir es que esto era un distractor, así como el cometa Halley, que esto era para tapar otro tipo de violaciones de derechos humanos, pero los que eran los asesinatos. reales. Exactamente. Pero igual, o sea, los crímenes eran reales, entonces, eso sin lugar a dudas. ¿cuál es sería la estrategia? No, que lo hicieron, mataron a la gente para... Finalmente es convertir... ¿Para distraer? Es para decir que el enemigo era otro y está localizado en otra parte. No, y aparte, Pero puede ser eso cierto. No, y aparte, aparte la Posible. relación que tenía en ese momento el gobierno con ciertos medios de comunicación y la influencia que tenía sobre esos medios, efectivamente le pedía, quizá en esa época a los medios, que dieran mucha cobertura a esto y que el foco de la noticia se pusiera de ese lado. De alguna manera, claro. Ahí opera la distracción, ¿no? claramente. ¿No se ha hecho es que te nunca olvides de lo película otro. sobre esto? No se ha hecho una película, pero ahora atinaron, van a hacer una serie de televisión nocturna que un temazo. y nocturna para poder mostrar, digamos, sin pelo en la lengua, todos los horrores que estos tipos cometieron. Ahora, cuando estas personas son apresadas después de una serie de pistas, cuando finalmente ellos consideraron que durante 3 años de investigación, yo mientras tanto lo vamos a poner entre comillas, finalmente se les da a preso a estos hombres, y aquí vemos parte del audio, digamos, en la entrevista cuando es tomado detenido Todd Collins, uno de los psicópatas de Viña, probablemente el más feroz de ambos. Mira, a escuchar. De que yo no me siento culpable, ni mentalmente ni de ninguna forma. Eso me ha valido mucho a mí porque yo no me siento culpable y no soy culpable. ¿Y qué pasa si la justicia no oye sus argumentos? No. Mire, desgraciadamente se estaría cometiendo un error más, ¿no? Y un error bastante grave para mí y mi familia. No se hace cargo de nada. De nada, pero suena espérate, bastante clarito, hay algo peor. también, En ¿no? parte, digamos, de sus declaraciones dice, finalmente alegaron ante la justicia que ellos asesinaron por encargo. Mira, que obviamente esto viene a reforzar la teoría de que esto es una sola distracción, De eso no hay audio. que los autores intelectuales eran personas con mucho poder, los verdaderos, que los lanzaron con la misión de ultrajar mujeres, de asesinar personas. De hecho, acusaron al empresario Viña Marino, entre otros, Luis Gubler, quien finalmente fue arrestado, pero después liberado por falta de mérito en la culpa. Pero Sí, ellos pero es que decían es muy fácil que ellos mandaban. tratar de echarle la culpa a otro. Absolutamente. Para así en Es un verdad. momento. Pero hay que y todo. entender, Leila, que vivíamos en un estado, en un país, digamos, que era prisionero de su gobierno. Claro, y pero que, por y lo que mismo. los atroces. A ver, estamos hablando de un país en donde secuestraban una mamá con su bebé, y al bebé Sí. le pasaban un guatero por la espalda y le acercaban a la mamá para que le diera un choque eléctrico, para que el bebé nunca pudiera estar cerca en el futuro con esa madre. Estamos hablando de un país que hacía eso con las personas que tomaba detenida. Entonces, digamos, llevar a cabo un plan tan malévolo como esto, Era de factible. quizá, pero es solo una hipótesis, no podemos asegurarlo, sin embargo, siempre quedó plantado, está deuda. Ahora, aquí viene lo heavy, porque el 18 de enero, después de haber sido detenido, del año 85, entregaron el fallo a la Corte Suprema, dándose el cúmplase de la pena de muerte. Pero todavía queda una instancia. Ambos detenidos, los psicópatas de Viña, podían pedirle al presidente de la República, entonces Augusto Pinochet, que los perdonara. Y el Tata dijo de vuelta lo siguiente: los psicópatas de Viña del Mar no son reos dignos de indulgencia. Augusto Pinochet, enero de 1985, finalmente dijo: no tienen perdón ni olvido, que se cumpla la sentencia, que los fusilen, que los maten a ambos. Me muero que en ese momento existía la pena de muerte aquí en Chile. Fue la última vez que se asesinó a alguien, pero todavía existía. O sea, Ahora, hay digamos, mucha y gente- con menos excusas se mataban a otras personas, Ahora, de hay hecho. mucha gente que por algún sector político de Chile está diciendo que vuelva la pena de muerte para matar a ciertos desgraciados que hacen lo que quieren y están ahí abanicándose. Yo estoy un poco de acuerdo. Exactamente. En Estados Unidos hay muchos lugares donde se aplica todavía y Claro. encuentro que no es malo en ciertos casos. O sea, dejar o mantenerlo, el Estado y la gente que paga impuestos, manteniendo a estos dos tipos que mataron a un montón de gente Ellos toda la son los vida, reyes de la me cancha, parece un ¿no? poquito de más.
Pero yo creo que no sirve de nada. En este mismo caso todavía está la duda de que si tal vez eran ellos realmente o estaban mandados y nunca se va a recuperar ni se va a saber porque ya los mataron. Es verdad. Ahora, aquí viene otra pregunta. Hay algunos que dicen, la verdad es que no hay cómo probar esto, que dicen que las personas que asesinaron, ya que si es que eran mandados y ellos cumplieron con su deber, le dijeron muchas gracias, dicen que les pusieron plata en el bolsillo, váyanse luego, digamos, a otro país que es donde vivirían actualmente. Australia. Ponte tú, y que finalmente mataron a otros presos políticos y que no serían los que finalmente tienen. Nunca habrían muerto. O que nunca habrían muerto. Nunca murió nadie. Sin embargo, las imágenes, digamos, de cuando estas personas fueron fusiladas con la Pena Máxima Capital, con este pelotón de 16 fusileros, fue así donde se ejecutó esta pena máxima para los famosos psicópatas de Viña del Mar. Y esta fue la reacción inmediata, obviamente. Por favor, mira. Hemos salido del antiguo penal de Quillota, donde se efectuó la doble ejecución de los condenados a muerte por los crímenes de Viña del Mar, Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Alberto Topcolin. Lo que pudimos observar en el interior y en términos generales, los dos internos salieron al patio donde se efectuó la ejecución a las 5:49 de la madrugada. A las 5:52 se produjo el doble fusilamiento. Y los médicos, que fueron los encargados de examinar a los dos reos, los doctores Vargas y Díaz, se retiraron a las 5:57. Los cuerpos fueron sacados del patio donde se efectuó el doble fusilamiento a las 5:59 de la madrugada. De esta forma se puso término y se dio cumplimiento a la sentencia de reemplazo que había dictado el 17 de enero pasado la tercera sala de la Corte Suprema. Ah, mira, era como un dibujo. Todo terminó finalmente, hicieron un dibujo, obviamente no fue posible, digamos que hubieran reporteros gráficos ahí, y que obviamente aumenta un poco más el mito sobre la posibilidad no existía la obligación de witnesses, ¿cómo se dice? Testigos, en el caso existía, y en este caso se rompió esa regla y decidieron hacerlo. Absolutamente, es casi como hacer el cuerpo pero en Chile es muy diferente, la verdad. El hecho de que hayan sido carabineros, yo creo que más duro se puso Pinochet ahí, como para decir, oye, no son todos, está todo bien, pero estos dos fueron nomás. Es cierto. O no ahora, hay ciudadanos de segunda clase, nada. Ahora, esto no queda solo acá. Hay otro misterio que le sigue echando más tierra a la hipótesis que se suman respecto a que aquí hay muchos cabos sueltos. Porque el detective Máximo, a cargo de la investigación de los psicópatas de Viña, era una persona muy particular y que tenía que ver con muchos cargos respecto a pasar los derechos humanos en nuestro país. Y obviamente se le han imputado una cantidad de cargos y acusaciones y apuntes con el dedo. Atención, este es el hombre que estaba a cargo de la investigación y que pareciera, digamos, que está tan manchado en barro como las personas que tuvo que perseguir. Atención. Lillo. Nunca nos aportaron antecedentes logrados por ellos, y el interés de ellos era solamente que nosotros le entregáramos antecedentes. Y las policías, cuando se combinan, debe ser la ayuda recíproca. Yo entrego tanto como recibo. En ningún proceso, universalmente hablando, existe una justicia completa. Pero cuando se hace justicia, aunque sea incompleta, es bienvenido. Para que usted sepa, hombre es indicado como uno de los grandes y máximos torturadores durante la dictadura militar. El hombre estaba a cargo. Finalmente, ¿qué son estos? ¿Investigadores, cómplices? ¿Están todos en el mismo plan? ¿O realmente todo se dio como la historia oficial así lo plantea? Para entender más, usted puede hacer su propia investigación y atento con la próxima teleserie nocturna que se va a llevar a cabo respecto a los psicópatas de Viña. Se viene buena, amigos míos.